Las grandes mujeres de la Biblia tuvieron en algún momento una participación que tenía un propósito establecido por Dios. Son muchas mujeres que aparecen en la Biblia, que han dejado un testimonio digno de admirar y digno de seguir. Las Santas Escrituras tienen alrededor de 3,000 personajes. Entre ellos encontramos las mujeres de la Biblia, que son conocidas por su temor y gran amor a Dios. La Biblia se basa en la relación que existe entre Dios y la humanidad. Estas mujeres nos enseñarán que con un corazón recto, un espíritu incorruptible y una mente sujeta a las creencias del Señor, todo es posible. Hola, ¿qué tal? Este es tu hermano y amigo Julio Chicón en otro segmento más, Cuando Dios Toca. Hoy vamos a hablar nuevamente de esas grandes mujeres de la Biblia. Ya hablamos de la mujer samaritana, hablamos de Ruth y Noemí. Hoy hablamos ahí en el Nuevo Testamento de 3 grandes mujeres. Vamos a hablar de Marta y de María, que eran las hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Y también vamos a hablar en el Nuevo Testamento también de una mujer que se llamaba Dorcas en griego, pero el nombre de ella era Tabita, que también fue resucitada de entre los muertos, no por Jesús, sino por el apóstol Pedro. Y esta mujer, Dios le había dado un tremendo talento con la aguja, o sea que era modista. Y ella ayudaba a todas esas mujeres viudas, como ella también que era viuda. Vamos a ver pues lo que nos dice la palabra de Dios acerca de estas mujeres en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 9, desde el verso 36 en adelante. Y vamos a hablar también de Marta y de María, que era una de las casas donde visitaba Jesús, donde él se sentía verdaderamente confortable y seguro. Cuando él estaba cansado, allá donde él pasaba su tiempo de descansar, en la casa de Lázaro, Marta y María. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorca. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad. Y seguimos leyendo en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento también, en el capítulo 11, verso 5. Y dice la palabra: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vamos a hablar primeramente de Marta y de María, que era la casa donde Jesús iba a descansarse, y de un arduo trabajo, tal vez durante el día, también teniendo problemas con los fariseos y los saduceos. Allá en esa casa era donde él sentía paz y tranquilidad. Y podríamos decir, si Cristo era una persona normal, y sabemos que lo era, anhelaría tener un hogar. Durante su arduo ministerio necesitaba soledad, tranquilidad, paz, amor y compañerismo, igual que todo el mundo. Pero las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hubo hogares donde era un huésped grato. Fue agasajado en el hogar de Simón Pedro. Partió el pan con 2 discípulos en su hogar en Emaús. Y fue el huésped de honor en la casa de Zaqueo. Pero el hogar donde se sentía más acogido era el de Marta y María y Lázaro en Betania. Cuando Jerusalén le era hostil, se sentía a gusto en aquella casa. Cuando otras puertas se le cerraban, aquella siempre estaba abierta. Cuando rugió el tumulto de la oposición, halló allí un refugio de la amenaza. Cuando la multitud inconstante le volvió la espalda, pudo contar con el amor y la lealtad y la hospitalidad de este hogar tan amable. Tenía una invitación para visitarlo en cualquier momento. Un día llegó sin aviso. Las 2 hermanas le dieron una calurosa bienvenida y ambas fueron sus anfitrionas. La una cuidó de sus necesidades físicas, mientras la otra compartió sus planes y pensamientos. Ambas fueron importantes para su bienestar físico y espiritual. Yo pienso que Marta era la directora del hogar, práctica y energética.
se disculpó para ir a ocuparse en la cocina de la preparación de una magnífica cena, tal vez una de esas bandejas paisas que lo tienen todo. María, que era de naturaleza contemplativa y mística, se sentó a sus pies y escuchaba sus enseñanzas. Marta se enfadó sintiendo que se le trataba con falta de consideración. Pensaba que María debía estar en la cocina ayudándola a preparar la gran comida o la gran cena. Finalmente su genio estalló y como una criatura enojada protestó: «Maestro, di a María que me venga a ayudar». Jesús se puso de parte de María, no porque María no tuviera que ir nunca a la cocina. Se ve que ella estaba acostumbrada a ayudar con las tareas de la casa. O Marta no hubiera esperado su colaboración ahora, pero en esta ocasión el lugar de María era con Jesús. Él necesitaba tranquilidad y María había iniciado una disputa. Necesitaba paz y ella estaba riñendo. La cruz del Calvario estaba muy cerca. El enemigo lo estaba rodeando y Jesús necesitaba comprensión. Y lo único que preocupaba a Marta era una comida suculenta. ¿Te puedes imaginar? Ahora, la pregunta es, ¿por qué defendió Jesús a María? Porque Marta estaba demasiado preocupada por las cosas materiales. Ella no supo gozar de la presencia del Señor. Se pudo haber sentado a los pies de Cristo, pero se entregó al trajín de la cocina. Jesús sabía disfrutar de una buena comida, déjame decirte. Sus enemigos le acusaron de ser un glotón, pero en esta ocasión una comida suculenta o bien preparada no les resultaba de importancia. La persona de Marta interesaba más ahora que una gran comida. Ella quiso mostrarse amable, pero incurrió en lo contrario. Quiso servir y solo acertó a herir. Marta decidió por sí misma lo que Jesús necesitaba y procedió a dárselo, aun cuando él no lo deseaba. Ella echó a perder la visita de Jesús al ponerse irritable, aturdida y malhumorada. Escucha, es posible que tratemos de abarcar demasiado y perdamos la presencia del Señor. Hay veces que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de orar, nos cansamos y nos ponemos quejosos, nos quejamos de todo, nos enfrascamos en los detalles. Un portero de la iglesia, por decir, puede ocuparse con tanta dedicación en buscar la comodidad de los demás que deja de participar en la adoración. El miembro de la comisión de finanzas de la iglesia puede preocuparse tanto de que las ofrendas cubran el presupuesto que pasa por alto otros aspectos vitales de la vida de la iglesia. ¿O es posible que una madre se entregue de tal modo al cuidado físico de sus hijos que se convierta en su esclava y pierda todo el gozo en los valores espirituales de la maternidad? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué Marta criticó el papel de María? Su lugar era la cocina. Era una buena ama de casa y excelente cocinera. Muchos hogares, déjame decirte, en el día de hoy serían mejores si tuvieran una Marta presidiéndolo. Pero el error de Marta fue el de querer determinar el papel de María que debía desempeñar. Quiso obligar a María a trabajar en la cocina en un momento en que su lugar era estar a los pies del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte, hay veces que ocurre que un misionero renuncia y regresa a servir en su patria. Otra cosa, de vez en cuando un pastor abandona el ministerio para ocuparse en otro trabajo. Escucha, nosotros no podemos criticar, ni despreciar, ni traer a juicios a estas personas. Yo pienso que cada uno de nosotros debe descubrir su propia vocación y dejar que los demás hallen la suya. Marta era un torbellino de energía. Era una persona práctica. María, en cambio, era callada e imaginativa y le agradaba escuchar. Nosotros necesitamos mujeres que sean una combinación de las dos. Necesitamos ambos tributos. Necesitamos orar, también tenemos que trabajar. No debemos tratar de practicar lo uno sin lo otro. No debemos retirarnos del mundo para entregarnos del todo a la oración. Hay esterilidad espiritual en el monasterio.
Por otra parte, nuestras prácticas religiosas no deben consistir en una sucesión continua de cultos, conferencias y visitas, sin tiempo para meditar y para escuchar la voz de Dios. La fe sin obra está muerta, dice la palabra. Las obras sin fe también están muertas. El activismo puede volvernos ansiosos e irritables. Si no nos sentamos a los pies de Cristo, careceremos de poder, de gozo y realización plena de nuestro ser. En conclusión, Jesús se sentó a la mesa de Marta. María se sentó a los pies de Jesús. Dios no conceda que como la una demos a Jesús y como la otra recibamos de Jesús, quien es el don de la gracia de Dios para todos los hombres. Además, quiero decirte que la mayor prioridad en nuestras vidas debe de ser escoger la parte buena, la parte mejor, como lo hizo María, aprender de Jesús para que podamos llegar a ser igual que Él. Nos vamos unos años más adelante, ahí mismo en el Nuevo Testamento, en la formación de la iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 36. Y vamos a hablar de esta gran mujer que se llamaba Tabita, que en griego el nombre de ella significaba Dorcas, o se decía Dorcas, que era una gran colaboradora del apóstol Pablo. La Biblia nos dice que cada creyente recibe uno o varios dones de parte de Dios, según su perfecta voluntad. Podemos hablar de los dones que tenía Débora, la gran juez de Israel, o de María, la hermana de Moisés. Pablo el apóstol menciona un gran número de mujeres en las epístolas a los romanos que fueron sus colaboradoras y de gran ayuda en la obra del Señor. Podemos entender que estas mujeres fueron grandemente usadas por Dios para la extensión del Evangelio y dejaron una gran huella en todos aquellos que las conocían. De la mujer que vamos a hablar ahora, Tabita en hebreo o Dorcas en griego, ella no tenía muchos talentos, pero el que tenía lo puso al servicio del Señor. Solo en este breve pasaje tenemos el retrato de Dorcas, la mujer que a semejanza de nuestro Señor anduvo haciendo el bien. Dice la palabra en Hechos 9:36, pasaba su vida haciendo el bien. Probablemente Dorcas jamás haya pronunciado un discurso u orado en público. Probablemente no ejercía ningún tipo de cargo en la iglesia, pero su nombre era sinónimo de caridad. Abundaba en buenas obras, dice la palabra. Vivió de acuerdo con su fe y su amor se manifestó en hechos. Su nombre nos hace entrever su carácter. Se la conoce por dos nombres. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela y sugiere gracia y hermosura. Su nombre en arameo era Tabita, que quiere decir elegancia. También leemos en la palabra que ella era llamada la discípula. La palabra discípula significa una que aprende. Ella era humilde y dispuesta a aprender. Era benévola y compasiva. Las palabras humanas no importan cuán elocuentes. No pueden compararse con la elocuencia de una vida hermosa de amor y servicio. Es más, es muy probable que Dorcas haya quedado viuda en un mundo duro y exigente, pero no muestra un espíritu amargado. No puso en tela de juicio la sabiduría o la bondad de Dios, pues la conocían como la discípula, y tomó su lugar entre las demás viudas de la iglesia. Dios parecía decirle como a Moisés en la antigüedad, como le dijo Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Ella tenía una vara, pero muy pequeña, en forma de una aguja. Su don no era usar sus labios para hablar o su vocabulario para escribir. Su don era manejar una aguja de coser con manos hábiles y disciplinadas. Su hogar fue su taller. No tenía máquina de coser, pero tenía manos y corazón dispuesto a la tarea. Asimismo como nos pasa a muchos de nosotros cuando el Espíritu de Cristo entra a gobernar en nuestras vidas. Para Dorcas, su aguja se hizo un instrumento al servicio del amor. Su tiempo era el tiempo de Dios y las largas horas de labor para otros le trajeron grandes gozos. Quizás había oído las palabras de Jesús: estuve desnudo y me cubriste. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, para mí lo hiciste. Dorcas nos recuerda